El Buró Centroamericano de Desarrollo Económico presenta. Vamos a dar información básica para entender esta patología. Primero tenemos que analizar la estructura anatómica y funcional del esófago. El esófago es un tubo muscular que nos une en la garganta a nivel de la faringe, lo que es la boca, faringe y el estómago en la cavidad abdominal. Si nosotros reflexionamos acerca de esta posición anatómica, nos vamos a dar cuenta que el esófago tiene una porción en el cuello, tiene una porción en el tórax y una porción intraabdominal. ¿Qué es lo que pasa con el reflujo gastroesofágico? Tenemos que entender primero que la digestión inicia, como todos lo sabemos, a nivel de nuestra boca. Nosotros masticamos, nosotros tragamos o deglutimos, ¿verdad?, los alimentos y las bebidas que nosotros querramos. Cuando nosotros hacemos ese procedimiento, ¿verdad?, pasa este alimento o pasa ese líquido a través de la garganta y el esófago lo va a dirigir hacia nuestro estómago. En ese proceso de llevar ese flujo de alimentos, nosotros tenemos movimientos que el esófago realiza llamados peristaltismo. Estos movimientos son movimientos que va haciendo propulsivos del esófago para hacer que este alimento no se atasque a nivel torácico y no se atasque en la unión del estómago con el esófago. En esa porción que se une el esófago con el estómago se llama esfínter esofágico inferior y está formado por la parte más inferior del esófago en sus fibras musculares y la parte más superior del estómago llamado el cardias. El esfínter esofágico inferior es un esfínter funcional. Anatómicamente no existe como una estructura muscular que fuera como una válvula arrollada, que tuviera una presión ya definida por su volumen muscular, sino que está dado funcionalmente por la dirección de las fibras, que son diferentes en la posición esofágica y en la posición gástrica, en este caso del cardia, y eso permite que haya una presión pero que tenga también un efecto de relajación. Eso nos permite a nosotros deglutir y que pase este alimento o el líquido que nosotros estemos ingiriendo y se vuelva a cerrar nuevamente. Eso es el proceso normal. Este esfínter esofágico inferior, cuando está con problemas de infuncionalidad, es el que nos va a dar fundamentalmente el problema de el reflujo hacia el esófago. Entonces, ¿cómo se definiría la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Se definiría como el reflujo anormal del contenido, ya sea gástrico o duodenal, de lo que es el estómago hacia el esófago, produciendo síntomas en el paciente como dolor opresivo en el tórax, dificultad para deglutir, llamado disfagia, etcétera, que próximamente lo vamos a estar abordando, y lesiones propias en el mismo órgano que es el esófago, que también en un momento las vamos a comentar. Nosotros tenemos que ver este instrumento como un ejemplo para entender lo que es el reflujo. Hablamos nosotros que el esófago tiene tres porciones. Imaginemos nosotros que esta porción de acá es la porción del esófago en el cuello o esófago cervical. La porción que está acá es el esófago torácico y este pedacito de acá que está unido a este instrumento que es el esfínter esofágico inferior. ¿Qué es lo que sucede con esta anatomía que estamos nosotros visualizando? Si nosotros pensamos en nuestro estómago
como un reservorio de alimentos, que además de eso hace un proceso también de movimiento, de digestión a través de la pepsina, del ácido clorhídrico, que está haciendo la primera, o mejor dicho, la segunda momento de la digestión, porque la primera la hacemos nosotros en la masticación y lo que es el mismo esófago, ¿verdad? Entonces, si nosotros tomamos este modelo, ¿verdad? Y queremos entender cuáles son las condiciones que nos van a dar a nosotros este reflujo hacia la garganta o la boca. En primer lugar, imaginemos nosotros esto como una pequeña bolsita. Si nosotros la llenamos hasta niveles que esté completamente tensa, eso nos va a hacer de que todo el contenido de ella pueda volver a subir hacia arriba. Por ejemplo, si nosotros ingerimos alimentos en manera extrema o tenemos obstruido la parte inferior del estómago que se une al intestino, que está también con otra pequeña valvulita funcional llamada píloro, si nosotros ese píloro lo cerramos, que es como un huequito, la gente le llama la boca del estómago, si lo cerramos acá, entonces aunque nosotros hagamos bien la digestión hasta este punto, al no poder propulsar el alimento hacia el duodeno, nosotros vamos a tener el único movimiento hacia dónde, hacia atrás. Entonces el flujo del alimento se corta, el flujo va a ir de la boca, esófago, estómago, nuestros intestinos. Entonces, ¿qué es lo que se va a dar? Se va a dar lo contrario, o sea, el reflujo. Hacemos nosotros el movimiento, en vez del movimiento hacia nuestros intestinos, sino que devolvemos todo el contenido hacia la boca. Entonces, la primera condición, para que recapitulemos, que nosotros tenemos para presentar reflujo es un aumento en el volumen del contenido del estómago. La segunda condición que nos puede dar a nosotros este problema es si nosotros estamos comiendo de forma en decúbito, o sea, acostados. Si nosotros tenemos, imaginémonos una persona, ¿verdad?, que está comiendo acá, le cae el alimento a esta bolsita que es el estómago, entonces es mucho más fácil que haya presión en este esfínter. ¿Qué es lo que pasa? Que el contenido gástrico está demasiado cerca de lo que es el esfínter esofágico inferior. Si nosotros a esto le vamos a agregar que estamos acostados y estamos comiendo y viene la comida y tiene que abrirse este pequeño esfínter aquí, al abrirse y el estar lleno de alimentos acá, ¿qué es lo que va a pasar? Va a hacer que el contenido del estómago fluya hacia la boca, o sea, hacia el esófago en la dirección a la boca, y eso nos causa el reflujo. ¿Qué otra cosa nos puede dar a nosotros el reflujo gastroesofágico? El estómago no es un órgano que esté a la intemperie, libre de presión. Es un órgano intraabdominal. Y en el abdomen existe una presión y existen diferentes vísceras que están ahí. Imaginemos, por ejemplo, el aumento de presión intraabdominal en personas con una marcada obesidad. Si nosotros tenemos demasiada obesidad, esto va a comprimir el estómago y va a hacer que el estómago no pueda vaciarse adecuadamente hacia el intestino, hacia el duodeno, y como un mecanismo de defensa hace un mecanismo de reflujo para vaciar su contenido de cualquier manera. En las personas, las mujeres, por ejemplo, que están embarazadas, también sucede en los últimos meses del embarazo esta misma situación. ¿Cuál es la otra causa que es indiscutiblemente la más frecuente de todo lo que es las causales del reflujo? Primero, el daño al esfínter esofágico inferior. Y esto está fundamentado en lo que se conoce como la hernia hiatal. La hernia hiatal es una hernia en la cual, en la parte de la división de lo que es la cavidad torácica y abdominal, se produce una apertura mayor del diámetro donde pasa el esófago a través del diafragma. Imaginemos nosotros, nosotros tenemos
en el tórax nuestros órganos más importantes, pulmones y corazón. En la cavidad abdominal tenemos nuestro hígado, nuestros vasos, nuestro estómago, el páncreas, en la parte posterior los riñones, los intestinos, el delgado, el colon, etc. Si nosotros tuviéramos una sola cavidad, tendríamos revuelto nuestros intestinos en el tórax, nuestro corazón andaría por nuestro abdomen y eso no sucede así. ¿Por qué? Porque existe un músculo que se llama el diafragma, que es un músculo que divide la cavidad abdominal de la cavidad torácica. Entonces, en este músculo tiene que haber un orificio donde pase, ¿qué cosa? El esófago. En este caso, lo que nos está dando el tema de conversación. Entonces, el esófago pasa a través de un orificio que se llama el hiato esofágico. Y ese hiato esofágico es más o menos como un orificio, no solamente como un orificio muerto, sino que está rodeado de dos pilares del diafragma, o sea, dos pilares musculares que lo tienen, a como mis dedos actualmente se visualizan en esta proyección, y el esófago también recibe una presión externa que aprieta un poco este esfínter. Entonces, la unión de las fibras musculares del esófago, la del estómago, que crean el esfínter funcional, y los músculos donde pasa ese esófago a través del diafragma, que son los pilares del diafragma, hacen que haya una presión que impida el paso del contenido gástrico hacia el esófago. Entonces, cuando existe un daño a este nivel del diafragma y se hace una apertura mayor en este orificio por los músculos que están sin fuerza, porque están estirados o elongados, entonces nosotros vamos a hacer que este estómago penetre un poco en la cavidad torácica, y a eso se le conoce como hernia hiatal. Existen otras enfermedades como la esclerodermia, que es una enfermedad del sistema inmunológico en la cual hay un trastorno en la fuerza de los músculos, y en este caso el esfínter esofágico, y le puede dar a uno reflujo, y también algunos medicamentos, como medicamentos por ejemplo antihipertensivos llamados bloqueadores de canal de calcio, que pueden relajar este esfínter y darnos también este problema de reflujo. Existen síntomas. ¿Cuáles son los síntomas que el paciente o nosotros, pues, que padecemos esta enfermedad, vamos a tener? Primero, un dolor ardoroso a nivel del tórax, detrás del esternón, en el pecho, que incluso se confunde con un problema cardíaco en muchas ocasiones. ¿Por qué nos va a dar ese dolor a nivel del pecho? Porque recordemos que dijimos que el esófago es un órgano también intratorácico. ¿Qué otro problema nos puede dar? Imaginemos si nos quema la garganta ese contenido ácido del estómago, entonces nos va a dar lo que se conoce como disfagia. ¿Qué es la disfagia? La dificultad para poder tragar. Además de eso, dependiendo del grado de lesión que podamos tener, pueden haber síntomas relacionados con sangrado, puede haber anemia en los pacientes, o aparecer síntomas que nos den obstrucción a nivel esofágico con vómitos frecuentes, o en el peor de los casos el cáncer esofágico. Existen complicaciones que nosotros vamos a tener por esta enfermedad. Uno, la esofagitis. ¿Qué es la esofagitis? Imaginemos nosotros un órgano, el esófago. Nosotros tenemos este esófago, tiene una capa muscular, una capa interna mucosa. Si nosotros comenzamos a lesionarlo con el ácido gástrico, con la pepsina gástrica, vamos a tener una irritación inflamatoria inicialmente. Pero si ese reflujo continúa, vamos a tener nosotros una lesión ya más profunda, una úlcera, por ejemplo, o una erosión. Erosión es como cuando nos caemos y nos hemos hecho un chimón y que nos queda pelado, decimos nosotros, cualquier segmento de nuestra piel. Eso es una erosión. Y después de tanta lesión que nos puede dar, esa esofagitis puede hacer dos cosas. Uno, como cualquier tejido del cuerpo, comienza a cicatrizarse. Y al cicatrizar un tubo funcional, ¿qué es lo que va a pasar? Se nos va a estrechar la luz del mismo. Y a eso se conoce como estenosis.
Y la tercera complicación es lo que se conoce como esófago de Barrett, que es en honor a un eminente médico que por los años 50 comenzó a describir una esofagitis que él pensó que era congénita, pero que después se descubrió que era dada por el reflujo y que condicionaba cambios celulares en el cual la capa más superficial mucosa, que se llama el epitelio, del esófago, que tenía una forma llamada escamosa, se convertía en una forma columnar, parecida a las células intestinales. Y a eso se le conoce ahora como metaplasia intestinal, llamada esófago de Barrett, el cual, cuando progresa, nos da un tumor o un cáncer en el esófago llamado el adenocarcinoma. Imaginemos nosotros el esófago en su porción ahora cervical. ¿Qué hay? ¿Qué estructura tenemos nosotros a nivel del cuello? Nosotros tenemos nuestro esófago y en continuidad tenemos la tráquea. O sea, ¿qué es la tráquea? Es la porción respiratoria más grande que nos va a llevar el aire hacia los pulmones. Y existe una pequeña valvulita que nos tapa una y que nos tapa después la otra. Cuando respiramos va a tapar también lo que es el esófago. Cuando nosotros tragamos, tapa lo que es la tráquea a nivel de lo que es la laringe, donde están las cuerdas vocales, donde nosotros articulamos nuestras palabras, nuestros sonidos. Entonces, si nosotros comenzamos a irritar esa porción respiratoria superior, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener síntomas de enfermedades respiratorias. A esto se le conoce como complicaciones atípicas. ¿Por qué? Porque vamos a tener un paciente que nos consulta a nosotros porque tiene en la noche, de pronto se levanta cansado, con tos, que no puede respirar, y nosotros quizás podamos pensar que tiene asma bronquial, que tiene neumonía, que tiene bronquitis, y comenzamos a darle tratamientos para eso, pero no es así. La causa es por el reflujo. Entonces, estas complicaciones respiratorias se conocen como complicaciones atípicas, ¿verdad? Ahora, ya hablamos nosotros de los síntomas, hablamos del dolor, hablamos de la dificultad para deglutir, hablamos que puede haber vómito, hablamos que puede haber, además de eso, sangrado o hasta un cáncer. Pero ¿cómo hacemos para diagnosticar esta enfermedad? Porque todo el mundo puede decir, ¿el reflujo siempre es una enfermedad? Bueno, cualquiera de nosotros, a cada momento de nuestra vida, podemos saber cuando comemos que hacemos eructos. ¿Y qué hacemos nosotros cuando hacemos esos eructos? El estómago, que ha tragado tal vez mucho aire o que hemos bebido muchas bebidas cargadas de anhídrido carbónico, la famosa bebida gaseosa en general, entonces se distiende tanto el estómago que como un mecanismo de defensa tiene que sacar ese aire. Y ese aire sale en forma de eructos. ¿Para qué? Para que la presión que está dentro del estómago disminuya y pueda continuar la digestión correctamente. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a diagnosticar la enfermedad por reflujo? Además, bueno, tenemos que sospecharla por todos los síntomas del paciente, pero tenemos que demostrarla. ¿Y con qué la vamos a demostrar? Con un estudio endoscópico. Sin embargo, tenemos que saber que hasta un 30-40% de todas las endoscopías de pacientes que tienen en verdad reflujo se miran normales. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros para diagnosticar correctamente? Si le vamos a hacer una endoscopía con una cámara o una gastroscopía, como debe ser llamada correctamente, si nosotros visualizamos un esófago normal, entramos al estómago, hacemos una maniobra que se llama retrovisión y nosotros vemos la unión del cardias con el esófago y está cerrado, nosotros no podemos decir en ese procedimiento este paciente tiene una enfermedad por reflujo. Sin embargo, el 30-40% de los pacientes tienen síntomas que son síntomas de ese reflujo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para diagnosticarlo? Entonces, se ideó hace mucho tiempo el diagnóstico que es el preciso, lo que se llama la pH-metría. ¿Qué es el pH? Es la concentración de hidrogeniones en una solución. En palabras sencillas, el pH lo que nos indica es si una solución es ácida o si una solución es neutra o alcalina. Entonces, ¿qué hace uno con esa pequeña sondita? Se le coloca
una pequeña sondita a nivel del esófago y se introduce un poco incluso a nivel del estómago y se está monitoreando todo lo que es el nivel de acidez en los diferentes segmentos esofágicos. A eso se le conoce como pH-metría y también se puede hacer lo que se llama la manometría esofágica junto con la pH-metría. Entonces, eso nos va a indicar a nosotros en 24 horas qué nivel de acidez presenta el esófago, porque el esófago se defiende también de los ácidos del estómago. ¿Cómo se defiende? Con secreciones de su mucosa, con la saliva que nosotros estamos deglutiendo a cada momento y además de eso con los movimientos peristálticos. ¿Qué son los movimientos peristálticos? Los que nosotros en el primer momento de nuestra plática dijimos que eran todos los movimientos de propulsión que hace el esófago para lograr vaciarse rápidamente hacia el estómago. Siempre que platico este tema, yo comento una anécdota. En mi niñez había un circo en Nicaragua llamado el Circo de Firuliche. Y en ese circo del señor Firuliche, que era un gran payaso y un gran artista circense, había un acto en el cual uno de los muchachos artistas se colgaba de los pies y se tomaba una pequeña porción de gaseosa. Imagínense ustedes una persona con la cabeza hacia abajo y podía tragar. Si nosotros pensáramos nada más que nuestro esófago es como un tubo y que la ley de gravedad es la que lo va a hacer trabajar, imposible sería hacer ese acto. Pero imaginemos nosotros ese muchacho que se tomaba la gaseosa y aún así no se ahogaba ni tampoco la vomitaba o la regurgitaba, porque el esófago tiene movimientos peristálticos. ¿Qué significa eso? Que va propulsando el contenido que tenga dentro de sí. Existe actualmente de forma moderna otro método que es la colocación a nivel del esófago de una cápsula especial que se coloca por vía endoscópica y que por medio de radiotelemetría se logra ya a nivel computarizado y todo recibir la información de cuánto tiene uno en su pH, o sea, en su nivel de acidez del esófago, y así también hacer el diagnóstico de lo que es la enfermedad por reflujo. Es importante ahora que ya conocemos todo lo que hemos platicado acerca del reflujo, que entendamos que existen diferentes condiciones que tienen que ver con enfermedades propias como la hernia hiatal, que dijimos que era una enfermedad en la cual había una falta de tono del esfínter esofágico inferior y que se introducía por eso parte del esófago al tórax, y eso nos va a dar un problema que quiero decirlo de una manera especial porque es la única condición que sea abordada quirúrgicamente. ¿Qué es lo que pasa? Imaginemos nosotros, ¿cómo se cura? ¿Vamos a padecer para siempre nosotros la enfermedad por reflujo gastroesofágico? No. Tenemos que cambiar primero nuestros hábitos de vida. Primero, si se demuestra, como ya está plenamente, completamente demostrado, que un aumento en lo que es la presión intragástrica nos va a dar también problemas en el esfínter y reflujo, bueno, dejemos de consumir alimentos en exageración, hay que comer con moderación, hay que evitar también el consumo excesivo de bebidas carbonatadas, de bebidas gaseosas o de cerveza o de cualquiera de esas bebidas que lleven gas, porque nos van a distender el estómago exageradamente. Tenemos que tratar de evitar la obesidad por muchas enfermedades, no solamente por el reflujo, y en casos fisiológicos como el embarazo, pues ya cuando la mamá tiene a su bebé, se acabó el problema y el tratamiento ya no existe, ¿verdad? Porque ya su bebé nace, ya no hay más presión intraabdominal. El tratamiento quirúrgico, que es importante, como les comentaba, cura lo que es el reflujo causado por hernia hiatal, o sea, el reflujo causado por una incompetencia mecánica del esfínter esofágico inferior. Y lo que se hace en este tipo de cirugía es hacer un cierre de los pilares esofágicos que se llaman pilares del diafragma, que están alrededor del esófago
en la salida del esófago en el diafragma hacia la cavidad abdominal y se hace una aplicatura o unos puntos de enrollamiento, digamos así se llama, por eso se llama el procedimiento fundoplicatura, y eso hace que las paredes musculares del fondo gástrico aumenten la presión perdida del esfínter esofágico inferior y así el paciente vuelve a tener la funcionabilidad de su esfínter. ¿Cómo se trata la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Nosotros recordemos en nuestro inicio de plática que expresamos las diferentes causales del reflujo gastroesofágico. No tiene solo una, es multicausal. Dijimos que la obesidad, dijimos que el embarazo, dijimos que algunos medicamentos, dijimos que la lesión del esfínter esofágico inferior, algunas enfermedades como la esclerodermia, todas esas son causas del reflujo gastroesofágico. Entonces, como son múltiples causas, no puede haber un solo tratamiento. Sin embargo, podemos dividirlo en 3 bloques. Uno, la parte de los dos primeros bloques sería el tratamiento médico. En el tratamiento médico tenemos los cambios en el estilo de vida del paciente. Bueno, si es un paciente acostumbrado a comer voluminosamente, quieto, no va a comer demasiado, va a comer de una manera fraccionada, va a descansar de su sistema digestivo, por lo menos va a comer su cena temprano y va a acostarse 3 horas después para que esté vacío su estómago. Puede levantar un poco lo que es la cabecera de la cama para que así nosotros disminuyamos el reflujo. Si es una persona con obesidad, pues vamos a tratar esa obesidad. Y en segundo gran grupo, los bloqueadores de bomba. ¿Qué son los bloqueadores de bomba? Son una serie de fármacos que bloquean la producción de ácido del estómago. Eso es importante, pero no se puede hacer para siempre, porque el ácido en el estómago tiene una función ya correcta y específica en la digestión, ¿verdad? Entonces, sin embargo, en estos pacientes en el cual la acidez nos va a dañar nuestro esófago, nosotros, logrando disminuir esa secreción de ácido, vamos a mejorar los síntomas. Entonces tenemos ahí, por ejemplo, la presencia de fármacos como omeprazol, lansoprazol, rabeprazol, pantoprazol, esomeprazol fundamentalmente. También se pueden usar bloqueadores de la histamina, como por ejemplo lo que es cimetidina y famotidina. Sin embargo, la potencia de estos no es muy indicada y por eso no se prescribe o no se receta para tratar de manera prolongada la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Tenemos nosotros el tratamiento quirúrgico que le llamamos tratamiento definitivo. Solamente en el caso en el cual existe lo que se conoce como hernia hiatal y hay una disfunción del esfínter esofágico inferior debido a un problema a nivel de los músculos que conforman este esfínter funcional, hablemos primero de los músculos que se llaman los pilares del diafragma y de lo que es los músculos que son del extremo distal del esófago con el cardia gástrico. Entonces se hace una cirugía llamada fundoplicatura. ¿Qué significa eso? Que se va a hacer en un primer paso, el cierre de lo que es la apertura del hiato esofágico. El hiato esofágico es el orificio del diafragma donde pasa el esófago de la cavidad torácica hacia el estómago. Entonces, si esa porción anatómica está un poco abierta, pues la vamos a cerrar con unos puntitos especiales de sutura. Y posteriormente vamos a tomar el estómago como que fuera una bolsita y lo vamos a enrollar al revés sobre el esófago. Eso se llama el procedimiento de fundoplicatura, que existen 2 de los más usados, que son el Nissen y el Toupet, que en otro momento nosotros lo vamos a abordar y lo vamos a ilustrar para que todos tengamos un nuevo conocimiento, entendamos nuestra patología y así de esa manera contribuyamos con mejorar nuestra salud. Espero que esta información te haya servido para una orientación mínima de esta patología. Continuaremos próximamente hablando
de muchas más cosas de tu interés para tus conocimientos.